Hola, buenos días. Muy buenos días, Abigail. Mi nombre es Abigail Seymour. Soy una abogada de familiares, leyes familiares aquí en North Carolina. Y hoy mi guest, how do I say my hospitalera? Invitada. Mi invitada, we'll cut that part. Mi invitada es Adriana Gullo, quien es una navegadora para el Centro de Familiares Justicia, Centro de Centro de Justicia Justicia. Familiar aquí en Guilford County. Y ella va a hablar de su trabajo y las cosas que hacen allí. Entonces, Adriana, Claro, ¿pueden how do you say, introduce sí, yourself? claro que sí. Introducirte, sí, está Pueden bien. introducirse Presentarte. y Puedes presentarte. decirnos un poco de usted y de su trabajo allí. Claro que sí. Mi nombre es Adriana Gullo. Trabajo como navegadora en el Centro de Justicia Familiar, Family Justice Center. Fue creado en el 2015 viendo las necesidades que tenían las personas de violencia doméstica. Antes de que se creara el centro, una persona que sufría violencia doméstica le tocaba ir solita en todo lo que son las diferentes entidades, sin saber qué hacer, sin saber qué preguntar, sin saber a dónde ir, sin saber cómo adquirir todos esos recursos y todos esos derechos que una persona con violencia doméstica tiene. Entonces, fue creado en el 2015 aquí en Greensboro. En High Point abrimos otro hace 3 años, en el 2017. Y la maravilla de esto es que cuando hay una persona que ha sufrido violencia doméstica, tiene en un solo lugar donde poderse conectar con todos los recursos. Esta es una organización multidisciplinaria. Lo que quiere decir es que dentro de Family Justice Center o dentro del Centro de Justicia Familiar hay varias entidades trabajando de la mano para ayudar a estas personas. Entonces, Perdón, qué tipos de otras personas allí? claro que sí, tenemos a muchos. Tenemos CPS, que es la protección a los niños. Tenemos la protección a los adultos. Tenemos Family Victim Units, que es el departamento de policías que trabaja con las víctimas de violencia doméstica. Tenemos el departamento del sheriff, que trabajan con víctimas de violencia doméstica. Tenemos lo que son el personal de forénsico, que es el que hace las entrevistas. Trabajamos con CONE de la mano porque cuando hay personas que vienen con lo que es abuso sexual, ellos hacen lo que es de head to toe, desde la cabeza a los pies los están revisando para tomar muestras y para estar bien. Trabajamos con Kellen Foundation, que es las personas que nos ayudan con lo que es la parte mental, porque las víctimas sufren traumas y muchas otras cosas. Estamos también con una de nuestros grandes entidades que trabajamos, es Family Service of Piedmont, y ahí es donde están todos los advocates y está también grupos de trabajo para la parte mental también y de uno a uno o familiar. Son los que tienen shelter también porque muchas personas están tratando de salir de ese abuso y no tienen a dónde. Entonces está en el shelter para ellos y sus niños también. Entonces no solamente para la persona porque acarrea con toda la familia. ¿Quién más tenemos? Estamos también con Elon Legal Services, que es una de nuestras, el servicio que ellos prestan es de consultas, y también con Legal Aid. ¿Quién más? Estamos con los jueces, con el DAS, con el Clerk of Court, con la fiscalía, o sea, está todo aquí adentro. Lo que yo más o menos puedo explicar a una persona es que, por ejemplo, es Family Justice Center y es una sombrilla. Es como cuando tienes una fiesta y necesitas todo para ir a una fiesta. Entonces, por ejemplo, vas a Friendly Shopping Center. Entonces, si necesitas un bolso, sabes que ahí lo puedes encontrar. Si necesitas zapatos, vas a otra parte. Si necesitas el maquillaje, vas a otra parte. Si necesitas, es como la lencería, vas a otra parte. Y dentro de un solo lugar está todo lo que necesitan. Igual acá en Family Justice Center.
Cuando una víctima llega, entonces lo cubrimos con todos. Entonces no tienen los servicios de nosotros, sino que tienen los servicios que tenemos nosotros. Interesante. ¿Y Ajá. cómo, si una persona tiene miedo de ir afuera de la casa o ir a visitar a ustedes, qué tipos de cosas tiene ahí para proteger? Claro, lo primero que puede hacer es llamarnos. Ya sabemos que tenemos personas en que no manejan, en que no tienen el dinero porque es ese el control que tiene la otra persona sobre ellos que ni siquiera las dejan trabajar o las aíslan. Entonces, hacemos como esa cosa con ellos de cómo poder hacer de que la persona llegue hasta acá para nosotros poderla cubrir con todos los servicios. Entonces, una llamada es importante, pero lo más importante es que se acerquen a nosotros, que Muy lleguen bien. hasta acá y una vez lleguen hasta acá, entonces vuelvo y repito, la podremos cubrir con todo, porque es diferente una llamada a ya conectarse con alguien y alguien que hable su propio idioma. Y estoy yo que soy, como dije antes, la función que yo hago acá o el trabajo que yo tengo es de navegador. Entonces, después de que la persona entra a Family Justice Center y hace el check-in, la primera persona que ve a la víctima somos nosotros los navegadores. Entonces, empezamos a hacer esa conversación con la persona y nuestro trabajo es de primero informarles cuáles son sus derechos, qué es lo que deben hacer y entonces es como evaluar a esta persona todas sus necesidades y ya después remitirla a las diferentes partes. Ok, necesita hacer una orden de protección, necesita tener un shelter, necesita es que no sé, varias cosas lo que necesiten. Necesita es, yo no les puedo dar como el legal advice, como decirle cosas legales porque no soy abogada, pero entonces la referimos a abogados que hay acá adentro para poder saber qué es lo que necesitan hacer, si una orden de protección o una orden de protección para sus hijos o una custodia o lo que necesiten está aquí adentro. Perfecto. Yo me acuerdo cuando yo llegué la primera vez, me impresiona mucho que hay que buzz, no pueden entrar sin permisión, necesita identificarse y luego hay enfrente de una ventana que no está, bueno, es súper seguro y eso Sí, me impresiona mucho. Y sí, la otra cosa es, si una persona, yo sé que hay muchos diferentes casos y todo y cada es diferente, pero si una persona um, está informado que sí necesitan o merecen tener un tipo de orden en la corte, esto a veces pueden asustar porque, oye, ¿qué va a pasar? ¿Pueden explicar un poquito del proceso de si una persona es la que usted piense que necesitan pedir una orden de protección? sí, una orden de protección es algo es lo que más hacemos acá. Entonces, cuando la persona llega, cualquier persona, diferente si habla el idioma o no, es aterrador. Estar ante un juez es aterrador. Entonces, acá, cuando llega la persona, la primera vez hacemos todo. Yo la paso con uno de los advocates. El advocate está con esa persona todo el tiempo. Está escribiendo su reporte mientras ellos lo dicen en español, la persona lo transcribe al inglés. Desde aquí mismo presentamos esto al clerk of court y todo va a ser dentro de acá. La persona no tiene que salir para nada de Family Justice Center. Entonces, una vez entra acá y todo el papeleo esté listo, tiene la entrevista con el sheriff, que el sheriff está acá y le hace la entrevista, preguntas sobre el abusador, dónde está, todo esto ya igualmente desde aquí dentro de Family Justice Center va a tener la primera audiencia con el juez. Entonces va a ser menos intimidante porque va a ser una conferencia en videollamada sin salir de aquí y casi como decimos nosotros, de la mano de nosotros. Entonces se le da más capacidad y más, o sea, se empodera a esta persona sabiendo que no va a estar sola. Entonces, desde aquí ya está cobijada con todos nuestros servicios y sabe que
todos nuestros servicios, está la parte mental, la parte física y el apoyo de nosotros, la ayuda de nosotros. Qué bien. Y si el juez dice que sí merece una orden, ¿qué pasa luego? ¿Qué es el próximo Ok, paso? se le entrega la orden, se le explica sus derechos, algo que es muy importante también, una orden de protección es un papel. Ese papel tiene peso, pero entonces aquí lo que más fuerte tenemos, hay algo que se llama el safety plan, el plan de seguridad. Entonces, en caso de que esta persona aparezca, llame, porque lo que estamos haciendo aquí es la parte civil. Pero entonces, ¿qué pasa si esta persona viola esa orden, viola lo que el juez ha dicho ahí? Hay consecuencias y entonces hay consecuencias de cárcel, hay consecuencias de warrant, entonces explicarle a la persona todo lo que pasa y cómo esto lo puede cobijar. Pero vuelvo y repito, una de las cosas que más hacemos es ese plan de seguridad que es, o sea, en caso de que algo llegue a pasar, qué hacer y es, o sea, nos encargamos de que sea por lo menos 20 minutos en eso porque sabemos que eso es lo que salva a las personas, ese plan de seguridad. Igual le damos consejos para cómo ir a la corte porque van a tener otra cita ya en la corte y van a estar respaldadas por uno de las personas que trabajan por nosotros, van a ser representadas legalmente, entonces van a tener esa protección. Otra cosa, todo lo que ofrecemos acá es Eso. totalmente gratis y tienen esa facilidad de que se conectaron con alguien y nos pueden llamar y nos pueden decir, Adriana, ¿qué pasó con esto? Adriana, ¿cómo puedo hacer esto? Adriana, ¿qué puedo esperar en la corte? Y otra cosa que hacemos para el segundo día en la corte, ellos necesitan venir acá y desde acá vamos a hacer el acompañamiento con oficiales de policía y con una persona que habla español a la corte, porque entrar a una corte es intimidante, porque allá sí van a estar dentro de la corte frente a frente y pasar lo que es la seguridad. Entonces les explicamos qué es lo que necesitan hacer, qué es lo que pueden llevar, qué es lo que no pueden llevar. Entonces se sienten más cómodas y más seguras. Porque la persona, el dependiente, va a estar allí. Todo el tiempo con ellos y va a tomar notas, entonces va a estar seguro si hay una continuidad en o esa persona no la pudieron servir o si hay otro día de corte, entonces le explicamos por qué, porque, o sea, no es solamente decirle hay otro día de corte, hay una continuidad, entonces es eso de Family Justice Center, de explicarles el por qué y de que aquí están y si necesita algo más, aquí estamos. Sí, y quiero decir que el abusador está allí, digo Oh, yo. sí, 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 entonces sí, por sí. eso es un equipo que está alrededor de la persona, Sí. explicando, protegiendo y todo. Y porque a veces, como yo soy abogada, yo quiero explicar a la gente a veces que pueden aprovechar de los servicios de ustedes sin cobrar, porque ustedes tienen acceso a una abogada allí que habla en español también, Sí, y ella es para correcto. Legal Aid y es una super persona y que pueden tener fe que van a tener representación emocional, pero también legal en esta parte del proceso. Y eso es lo más importante porque hay mucho miedo de aparecer en la corte. Sí, y otra de las cosas que hay es que muchas personas llegan acá con lo que son heridas, apuñaladas o cualquier cosa lo que involucra el parte médico. Mm. Entonces, dependiendo, nosotros les hacemos saber cuáles son sus derechos y qué es lo que necesitan hacer para poder recibir esa compensación, porque ellos siendo las víctimas no deberían tener que correr ellos con esos gastos. Entonces, que hay una compensación para víctimas y hacer ese proceso también de cómo hacerlo, a dónde llegar, qué papeles hacer, a quién se tiene que llamar. Entonces, todo es desde acá, todo ese, como decía, es maravilloso que una persona, porque es que una víctima sin saber a dónde llegar, cómo hacerlo, qué preguntar o qué preguntar es difícil. En cambio, acá nos encargamos de todo eso, de cubrirla con todos los servicios y que esté bien. Mm.
Y yo sé que no pueden decir mucho por confidencialidad, pero quiero saber si tienen algunas historias de éxito o algunas personas que saben que han aprovechado de eso y tienen más paz en sus vidas. Claro que sí, y esa es una de las cosas por las cuales hay gente que dice, ay, pero es que haciendo ese trabajo no van a cambiar el mundo. No, yo sé que no vamos a cambiar el mundo porque sería una utopía, pero sabemos que le vamos a poder cambiar el mundo a alguien. Muchas personas creen que lo que les está pasando o ni siquiera saben que lo que ellos están pasando es violencia doméstica. Porque cuando hablamos de violencia doméstica, la gente cree que es solamente el abuso, el estrangulamiento, el ojo morado. No, hay muchas otras formas de violencia, como está la manipulación con los niños, la coerción. Si no haces esto, es el alejarlos de la familia, el alejarlos de los amigos, el manipularlos con lo que es la parte económica. Todo esto es violencia doméstica también. Entonces es eso, en hacerles saber todo eso y cuáles son sus derechos y qué es lo que pasa. Pero sí, claro que sí, una vez uno les deja saber en qué es lo que están metidos, ellos ya reaccionan y dicen, ok, sí, esto es lo que me está pasando. Entonces, es eso, es darles ese empoderamiento, es darles el conocimiento y el conocimiento es poder. Mm. ¿Qué más cosas quiere explicar o decir a gente que pueden ver este video? Más que una explicación, es un llamado. Si saben de alguien, si conocen a alguien, las cifras dicen que una de tres mujeres son violentadas o son abusadas. Entonces, que nos llamen, que nos pregunten. Uno de los problemas que tenemos, sobre todo en nuestra cultura latina, es que no sabemos lo que significa una relación saludable. Entonces, explicarles qué es una relación saludable y explicarles lo que definitivamente es un abuso. Entonces, como les venía diciendo, hablar sobre el poder y el control que tiene la otra persona sobre otra y hacerles saber y educar a las personas. Entonces, llamen, vengan, estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 4 de la tarde. Entonces, que esperen eso y que esperen a alguien que hable su mismo idioma. Entonces, que se arrimen a nosotros, que nos pregunten, que llamen, que nos escriban también. Hay un chat ahí, estamos tratando de hacerlo, ahí están en inglés, pero lo podemos responder en español también, porque sé que es muy intimidante. Lo otro que les puedo decir es que aquí no se pide ningún papel, indiscutiblemente de cuál es su estatus legal acá, eso no importa. Usted es una víctima y la vamos a cubrir con todo. Entonces, no tienen que tener miedo de que vamos a ir ante un juez, de que allá hay policías. No, aquí estamos es para ayudarlos. Y muchas veces esa ayuda es adicional porque dependiendo del abuso, podemos a uno de nuestros personas con las que trabajamos podemos hacer lo que es la visa U y pueden tener su estatus legal. Entonces, son muchas las cosas en que podemos ayudar acá. Entonces, que llamen y que vengan. Hay dos centros de justicia familiar. Está uno en Greensboro, que es donde yo estoy, que queda estamos en todo el frente de la corte. No sé si necesiten la dirección, pero también hay otro en High Point que queda dentro de la corte y hay otra persona allá que habla español. Entonces, que hagan esa conexión, que al menos llamen y pregunten cuáles son sus opciones porque la gente ni siquiera sabe que tiene opciones. Y si no es algo que podamos hacer aquí, lo podemos remitir a otras partes. Y quiero saber si hay otras opciones en Forsyth County, por ejemplo, o Alamance, o tiene, si no hay un centro así, hay conexiones y recursos, ¿no? Sí, Burlington acaba de abrir uno y sé que hay otro. La verdad, no, no me acuerdo muy bien dónde, pero son muy poquitos los que hay en Carolina del Norte. Es una bendición que aquí en nuestro Guilford County, que es tan pequeño, tenemos dos. Y Entonces, es una este maravilla. centro es fundado por el condado, ¿no?
Es Sí, un con la centro directora, del sí. estado, sí. Y la misma directora es para los dos centros, que es Katherine Johnson, que es magnífica y ha luchado por cada una de estas víctimas y aquí estamos y por ellas que yo estoy acá. Sí. Quiero decir que anteriormente, antes de abrir mi bufete y tener mi licencia de abogada, yo trabajé allí como intern. Entonces, Oh, yo estaba allí y a mí me encanta esta organización y el trabajo es tremendo. Em, Quiero decir este otro tema que estaba hablando del miedo de ICE o inmigración o algo. Es súper importante para la gente entender que la ley inmigración es federal y esto es del estado. Y más que nada, nuestro condado es súper, bueno, no súper, pero es amable a los inmigrantes y no tienen ningún interés en el estatus de gente. Hay muchos de mis clientes que tienen miedo de ir a la corte por miedo de ICE o personas que están vestidos en policía, pero en mi experiencia no tienen caso, no tiene nada que ver con este y no hay razón de tener miedo. totalmente cierto. Y yo trabajé con las escuelas por 14 años, que es algo estatal también. Entonces yo le hago lo mismo. Para las escuelas, los niños no necesitan porque es un derecho. Exacto. Esto es otro derecho que ellos tienen. La parte estatal es un derecho que todos como personas civiles tenemos. Entonces, y hacer que esos derechos sean garantizados. Para eso estamos acá indiscutiblemente de cómo estén acá, de cuál sea su estatus legal, cuál sea su idioma, cuál sea su nacionalidad, eso no tiene nada que ver. La ley del Estado es diferente y eso es lo que estamos tratando de hacer acá y de hacerles saber que estamos es para ayudar. Exacto. Y cada uno de esas, el background que tenga o sea, es seguro, nadie va a estar comunicando eso, para nada. Ni Exacto, siquiera sí, se pregunta, no se permite un ID, o sea, no se pregunta nada. sí. A mí me encanta esta parte porque yo sé que la gente tiene una experiencia de calmarse porque tienen un equipo, un ciento de están surrounded alrededor, con gente Sí, que están amando, pero amando con trabajo, amando con servicio y totalmente. con estos maneras de navegar la ley y la corte para tener esta protección. Y sí que es un papel nada más, si esta parte del proceso es recibir una orden de protección, pero también tiene peso y tiene opciones de protegerse y también en mi experiencia que la gente cuando da voz a esta realidad en su vida y a veces es la primera vez que están diciendo a otra persona que hay una historia en su vida o necesitan protección. Es súper fuerte de decir esto a otras personas. Sí, Pero dar a decir esas palabras tiene poder para sí mismo también, porque pueden admitir que hay algo que necesita cambiar y a veces con esta realidad y esta verdad pueden cambiar. totalmente y totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Es hacerles, pedir ayuda no es fácil, sentirse vulnerable no es fácil, pero para eso estamos acá, para poder ayudar, para poder salir adelante, para dar esperanza, para hacerles saber que hay unas formas diferentes de vivir, porque tener a un terrorista, porque esa es la forma en que nosotros, con el mismo terrorista dentro de tu casa, mirando de lado qué es lo que me va a pasar, cómo voy a dormir, si voy a poder dormir, si mis niños van a estar bien, si podemos desayunar, si no podemos comer, si me puedo sentar. O sea, no me imagino viviendo ese terror en la casa. Entonces, hay maneras de salir, hay maneras y hay personas y hay entidades que estamos trabajando constantemente para que eso suceda, para poder ayudar, para dar esa voz de esperanza para decirles que las cosas van a estar bien, pero entonces necesitan llegar a nosotros para nosotros poderlas cobijar con todo y hacerlas salir de esto, porque no es fácil. Mm.
Otra cosa que quiero hablar es lo de custodia, porque eso es mi parte del proceso, porque a veces la gente piensa, porque hay un parte de un orden de protección que dice algo de custodia, pero a veces hay frustración porque esto es limitada. Y este orden hacen protección a los niños, pero luego si quieren algo más, porque un orden de protección tiene una expiración, se vence, ¿es así que se dice? Sí, se Sí, se ve. vence. A veces pueden tener por un año o puede renovar otro año, pero luego, bueno, pueden pedir otra manera por eso, pero esto no es una manera de resolver cosas de custodia para siempre y a veces es difícil para gente de entender y por qué esto no sirve, pues es un parte de la ley, parte de la corte que es totalmente diferente, diferente corte, diferente juez y todo. Y por eso podemos ayudar, pero si la gente está preguntando a nosotros, siempre decimos que los expertos y las personas que tienen todos los servicios allí están ustedes, son ustedes, están ustedes. Sí, Entonces, sí, sí, la única forma en que nosotros podemos ayudar acá con una custodia limitada, como usted dice, si es garantizada, va a ser solamente por un año. Y la única forma en que se puede hacer eso es cuando hay abuso. Si no hay abuso, entonces es algo que no podemos hacer desde acá. Es entonces algo que no va a amenazas no ser. sirve. No, O- amenazas, una amenaza sí se podría, bueno, no soy abogada, pero entonces por eso yo recibo el caso y lo que hacemos es tener a alguien de Elon Legal Services, de Elon, que ellos le van a hacer como una entrevista a esta persona y van a descifrar qué es lo que esta persona necesita. Si la persona necesita una custodia de emergencia, si la persona necesita solamente hacer una orden de restricción o si necesitan una orden de restricción en nombre de sus niños, porque muchas veces no son ellos los que sean víctimas, sino sus niños. Entonces, esta es una orden de restricción que se llama la 50 GAL, Guardian Ad Litem, que eso, pero igual, es por un año y lo que siempre les decimos es que tienen que pensar en largo plazo. Entonces, en largo plazo, lo que nosotros les hacemos saber es que van a necesitar un abogado familiar para poder resolver ese asunto, porque es algo que no podemos referir acá. Una orden de protección, ya sea para su niño o para ella, va a durar un año máximo. Lo pueden renovar, sí, pero esa renovación va a ser por un año, pero, o sea, ¿qué pasa después de ahí? Entonces, si sigue el miedo, si sigue estos temores, es mejor hacerlo a largo plazo y saber qué es lo que hay que hacer. Perfecto, sí. Y hay muchos abogados aquí. Yo tengo muchos colegas que hacen esto y trabajamos juntos como un grupo que estamos coordinando mucho y yo tengo mucha fe en nuestra comunidad de abogados que hacen familiares en nuestro condado. Entonces, bien, sí. Ok, qué bueno, sí, absoluto. Y inmigración también, me imagino que hay muchas preguntas por eso y luego ustedes pueden dar referencias o algo así. Sí, no trabajamos mucho con lo que es inmigración porque no es algo que nos toca, pero sí sí sabemos a dónde referir. Exacto. Entonces, una de las personas en que yo he trabajado por muchos años y refiero es a Faith Action International, que ellos tienen otro grupo de personas que sé que tienen paralegals y tienen Yo inmigración y trabajé allí también. yo amo esa Sí, me organización, encanta. cada uno de su gente y, o sea, es alguien que con los ojos cerrados sé que puedo referir. Entonces, son ese tipo de organizaciones en que no es nuestra expertise, no es la experiencia que tenemos acá y no es lo que manejamos, pero sabemos quién lo puede hacer. Exacto. Entonces, es esa referencia. Pero por eso digo, cualquier cosa que necesiten, nos llaman y posiblemente lo podemos referir a alguien más, porque eso Perfecto. hacemos. Ujú. Y yo qué voy a hacer es poner abajo de este video, donde voy a ponerlo, no sé exactamente, pero yo voy a poner toda información de ustedes, su teléfono, su website, lo de Faith Action,
lo del Elon, porque y también el Children's Law Center, porque ellos también pueden ayudar y Claro cosas que sí. así. Sí, claro que Entonces, sí. sí, pero pueden decir el teléfono para personas que quieren llamar. Oh, Absoluto. Nuestro teléfono es, y voy porque hay dos, está la locación de Greensboro y pueden llamar al 341-7332. ok, es el de Greensboro, dice. Sí. Ok, y lo de Bueno, iPhone. pero mentira es que para los dos funciona. Para los Ok, dos funciona. Un teléfono que quiero que tengan, y esto es de uno de las personas que trabajan con nosotros, que ellos tienen la línea de crisis. sí. Entonces, si a las 3 de la mañana el agresor viene y ellos sienten que están corriendo peligro y necesitan un shelter, necesitan ayuda, necesitan un refugio, puede llamar a la línea de crisis y sí es muy importante que la tengan porque trabaja las 24 horas del día. Por supuesto, llamar a la policía primero, pero si necesitan una ayuda extra es al Ajá. 336-273-7273. Ok, yo tengo anotado y voy a ponerlo abajo también. Ajá, y funciona las 24 horas del día. Hay personas que hablan español ahí también, entonces no sé, es a las 3 de la mañana, siento que no puedo con todo lo que me está pasando y estoy pensando en hacerme daño, llamar a esta línea. Claro que sí. Son la hora que sea, son las 3 de la mañana, mi esposo llegó borracho, llegó armado y sé que se va a poner violento, llámenos. Mm. Entonces, estamos ahí para ellos las 24 horas del día. Pero dentro de las horas normales pueden llamar acá y va a hablar con uno de los navegadores. Estamos con mucha suerte que tenemos este organización aquí. Gracias a Dios que tenemos esto para nuestra Gracias a comunidad. Dios. Claro que sí, gracias a Dios. Esa es la palabra que yo digo. Pues gracias a usted por hablar conmigo y explicar todo eso y espero que puedan ayudar a la gente que pueden encontrar esta información y nos vemos pronto, espero que sí. Claro que sí. Y gracias a ti, a Abigail, por crear este espacio y por hacer llegar esto a las personas que lo necesiten. Así que mil gracias. Gracias a usted. Ok, hablaremos. We'll see you soon. Ok, Adiós. bye bye. Bye.